¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Fuego Limpio. Vamos a estar comenzando con las repercusiones de lo que significó hoy la marcha, la manifestación de la ciudadanía allí frente a tribunales, exigiendo a la justicia otro compromiso con el combate contra el delito en general y la corrupción en particular. Después, a 10 días de las PASO, vamos a tener a dos precandidatos. Graciela Ocaña, por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Filmus, por Unidad Ciudadana, aquí en la capital federal. Y vamos a estar hablando de la economía, que por supuesto es el tema que nos desvela a todos los argentinos, con un nombre siempre polémico, pero valioso, el doctor José Luis Espert. Quiero marcar algo en relación a lo que es este reclamo de justicia que hoy se vivió allí en tribunales, porque está marcando el pulso de una realidad de la Argentina, clara, contundente e indiscutible para todos, digamos, tal vez enmascarada por lo que es la batalla política, la necesidad de una justicia que actúe con honestidad, con presteza y con eficacia. La famosa frase, la justicia lenta no sirve en la Argentina, tiene una validez fenomenal. El caso que lo ilustra es el caso Menem. Menem acaba de ser condenado y está todavía en vericuetos si le confirman o no le confirman la condena por el tema de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. 22 años. 22 años pasaron. No tiene sentido, porque hoy ya una condena de Menem no tiene ningún efecto, más allá de lo que pueda pasar con su escandalosa candidatura a la senaduría, porque pasó su vida en el medio de la impunidad. Entonces este reclamo es profundo y es permanente. Es un reclamo permanente de la democracia de los últimos 34 años. Salvo en los casos de delitos de lesa humanidad donde la justicia ha actuado con una presteza real, significativa y por lo tanto potente, en todos los otros casos que tienen que ver fundamentalmente con la corrupción, la justicia está en deuda. Y cuando uno dice la justicia, está el sistema judicial y los hombres. Y obviamente, dentro de los hombres y las mujeres de la justicia, hay gente honesta y gente no honesta. Y en esto quiero marcarlo, la política ha tenido mucho que ver para la conformación de estructuras judiciales absolutamente deshonestas. Freyler es un ejemplo, el último, hay otros. La realidad que hoy se vivió, la realidad que hoy se vive en la Argentina es contundente en cuanto a dos características que tienen que ver con lo que la falta de justicia genera. Una es la corrupción. En la Argentina mata, clarísimo, ¿no? Hoy lo recordaba Paolo Menghini. Las víctimas de la tragedia de Once son categóricas. Y el otro tema es también clave. Sin justicia no hay república. Y cuando no hay república, la corrupción reina. Me voy a saludar a los ciudadanos que tuvieron mucho que ver con la manifestación de hoy, Marcela Campagnoli y el doctor Alejandro Farrosi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué impresión les dejó la marcha hoy, la manifestación, Marcela? Bueno, a mí me emocionó muchísimo escucharlo a Paolo hablar, escucharla a Diana Cohen también hablar, dar los datos de lo que se demora una causa judicial hoy. Fue impresionante saber que se tardan 7 años desde la requisitoria fiscal para que se mueva la causa. Que 1 o 2 de cada 10 imputados son citados indagatoria, que el 15% de las causas llega a juicio oral. La verdad que son números que alarman, nos preocupan y yo agradezco a toda la ciudadanía que nos acompañó, sin banderas políticas. Es más, había un cartel de un candidato político, le pedimos que lo bajaran, se lo bajó. Con velas, con el único deseo de basta de impunidad, porque sabemos que la corrupción mata y no queremos que se cobre más vidas. Pero algo dijo Paolo que me llamó, que estuvo muy bueno lo que dijo. No solamente la corrupción mata, la injusticia también mata. Porque hay un montón de familiares de la tragedia de Cromañón, de la tragedia de la AMIA, del atentado de la Embajada de Israel, que murieron en todos estos años esperando justicia. Además estuvimos ahí, lo que impacta, porque estos casos son conocidos, pero después usted se encuentra justicia por Juan, Pedro, Luis, Estela, Alberto, de causas ignotas, ¿no es cierto? Totalmente. Lo impresionante es cuando uno se acerca a esos temas, porque por ahí por nuestra propia
propia vida uno no tiene relación. Cuando uno se acerca a esos temas, me pasó a mí con Usina de Justicia, a donde me acerqué casi de casualidad. Son cientos de casos. Y cientos de casos que son irreversibles. Una muerte es irreversible, una parálisis, una psiquis destruida por una violación o una tortura. Y todo ese tipo de cosas sin ninguna consecuencia. Por eso tengo una sensación, no sé si a vos, Marcela, te pasa, una sensación como agridulce, ¿no? Uno está contento porque fue un éxito la convocatoria, pero estamos pidiendo algo que no deberíamos tener que haber pedido. No deberíamos tener ni siquiera que pedir después de un problema. Tiene que ser espontáneo, y sin embargo no lo es. Ahora, ¿qué drama tenemos? Porque obviamente la justicia la imparten jueces, fiscales y demás, y después uno va a las personas de quien depende Exactamente, esto, ¿no es pero vos marcaste algo recién importante. Vos dijiste, acá tiene mucho que ver la política también, y es cierto. El Partido Justicialista tiene mayoría en el Senado desde que empezó la democracia. Desde 1983 tiene mayoría en el Senado. Yo me acuerdo todavía cuando en la época del menemismo se aprobaron 70 pliegos de jueces en un minuto. En un minuto se aprobaron 70 pliegos de jueces. Es decir, ¿cuál es la tarea, la responsabilidad que tienen los políticos que aprueban los pliegos de los jueces? Además de, por supuesto, la responsabilidad que tienen los jueces que juraron una constitución que no están cumpliendo y que el único peso que deberían sentir, la única presión que deberían sentir sería la presión que les impone el Código Penal para juzgar a las personas que cometen delitos en perjuicio del Estado. Y hoy tenemos que estar como ciudadanos, como decía recién Alejandro, reclamando algo que es una obviedad. El Consejo de la Magistratura no ha removido a un solo juez por mal desempeño. Eso también es una vergüenza. Entonces, ¿cuál es la sensación que tiene el ciudadano de a pie? Pagamos fortunas de impuestos nosotros todos los días. Si alguien roba un auto, va preso. Y los que se robaron el país siguen caminando por la calle y es más, se postulan para ser candidatos. Hay como cuando uno está en esos actos, ambos han estado, y en este de hoy, es como que la gente se siente abandonada. Totalmente. Se siente sola. O sea, si no existe un juez, todo lo demás está en tela de juicio. Puede ser perdido en cualquier momento, como que de hecho lo es. Exacto. Y esto además, es cierto la responsabilidad política, comparto 100%, 100%. Pero ojo, los jueces tienen un montón de herramientas para actuar hoy. Ahora, fíjese, porque el caso de Menem es un caso altamente emblemático, porque uno tiene debido y demás, todavía no está condenado, además, pero de Menem una condena impactante, digamos, por un hecho 22 años después. Y la actitud de los jueces de La Rioja que convalidan una candidatura. Discúlpeme, doctor. ¿Y la Corte? Que si el éxito está dependiendo de la Corte, que no termina de resolver Exactamente, que tiene pisado el expediente. Claro. Tiene pisado el expediente la Corte de la apelación. Porque, ojo, el Consejo de la Magistratura, y nunca me voy a cansar de decirlo, cuando fue reformado por una ley mala, ilegítima, de hecho inconstitucional, de Cristina, exacto, de Cristina, fue convalidado por la Corte. Yo no le quito ninguna responsabilidad a la Corte, porque uno no puede ser para todo lo bueno cabeza de poder. Exacto. Y para todo lo malo no tenemos nada que ver. Tienen todo que ver. Tienen todo que ver. Y aparte lo que te dice la gente indignada, porque saben, porque es voz populi, que los jueces no pagan ganancias, que tienen unos sueldazos. Entonces dicen, por lo menos hagan lo que esperamos, que es justicia. Nosotros no estamos pidiendo venganza. Estamos diciendo basta de impunidad. Queremos justicia conforme a derecho. Como siempre decimos en otros espacios, esto no es ni contra el marquerismo, ni contra el kirchnerismo, ni contra el menemismo. Esto es contra la impunidad. Porque nosotros queremos que los que están hoy gobernando sepan que si cometen un error, va a haber una justicia que les va a reclamar. Porque hoy el mensaje ¿cuál es? Haz lo que quiera, cuando gobiernes total nadie te va a pedir cuentas. Y ojo, nosotros estamos hablando de los temas trascendentales, la corrupción, las muertes. Usted, si tiene una casa desocupada, la tiene que demoler porque si se lo ocupan tarda 15 años. Claro, eso es tremendo, ese es el mundo al revés. Los candidatos testimoniales, que es una estafa. Nos estamos preocupando de si un paquete de galletitas tiene 100 gramos, pero admitimos que... Eso es la justicia electoral. Exacto, justicia electoral. Si le llegan a dejar de pagar un cheque o una indemnización, se puede pasar 5 años litigando. La cantidad de problemas que le genera a un país la justicia es infinito. Y acá siempre es un mirar para otro lado, bueno, no cambiemos demasiado, porque el problema es que son todos cambios cosméticos. Porque además, las herramientas las tienen. Porque la vez pasada a mí me indigna muchísimo esta asociación de jueces federales que se armó como si quisiesen protegerse entre ellos contra los ojos de los ciudadanos. Yo recuerdo, y no quiero ser autorreferencial, pero la ruta del dinero acá, el fiscal Campagnoli la investigó en 22 días hábiles, con los empleados que tenía en la Fiscalía. Es decir, cuando la justicia quiere investigar, si tiene vocación de investigador, se consiguen las pruebas, y todo fue por internet, con la Inspección General de Justicia, con las limitaciones que tenía el kirchnerismo para poder llegar a la verdad muchas veces. Pero en 22 años se investigó la ruta del dinero acá, que es las pruebas que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué no investigan? ¿Qué les pasa? ¿Por qué son tan quietos, tan inertes?
la gente te decía que se pongan los pantalones largos la justicia, que se despierte. Y bueno, nosotros hoy tenemos un micrófono para decirlo, pero era la voz de toda la ciudadanía la que estaba pidiendo esto. Acá no había partidos políticos. Yo estoy convencida que entre el público seguramente había algún kirchnerista que apoyó el modelo, pero no apoyó el saqueo. Sí. Y además hay algo que a mí me sigue llamando la atención. ¿Por qué toman el tiempo como si estuviésemos en el siglo XVI? Exacto. Todos nosotros, todos los que estamos en la vida real, cuando tenemos un atraso, trabajamos más, nos tomamos parte de la noche, trabajamos el fin de semana, suprimimos las vacaciones, no damos clase. Ellos siguen en un mundo totalmente irreal. Porque total, da lo mismo, un mes que un año. Sí, la vida de la gente pasa. No puede ser, y la vida nos pasa. Son los únicos que tienen un mes de vacaciones en enero y 15 días en invierno. Lo que decía una sentencia, hagamos el siguiente cálculo. Supongamos que hoy empieza una denuncia por algún hecho de corrupción, ¿sí? 20 años. En mi caso, que tengo 82, ya estoy. Exacto. Sí. Es poco serio. No, pero por supuesto, porque además después no tiene ya ningún efecto. Es decir, que Menem vaya preso, ¿no? Ya no le cambió la vida. Ya la gente se olvidó de la cara. Totalmente. Por eso que estuvo muy bien Paolo cuando dijo la injusticia también mata. Porque en esos 22 años murieron muchísimos familiares o víctimas de lo que pasó Por supuesto que en 3 de febrero. No, 3 de febrero. No, allá en Córdoba. en Río Tercero. En Río Tercero. Por supuesto, claro, exactamente. Por supuesto que se mezcla con la política. Porque, por ejemplo, siempre nos quejamos de los 12 jueces federales de Capital. ¿Por qué no federalizan toda la justicia nacional, que es un proyecto más viejo que andar a pie? Sin quitarle la jurisdicción actual. Exacto. Federales y nacionales. O sea, hay cosas y licuás el poder de los 12 jueces federales. Cuando uno tiene un problema grave, lo que no puede hacer es concentrar el poder, ni en 12 jueces federales, ni en 5 jueces de la Corte. Exacto. Ahora, qué impactante esto, porque efectivamente los reclamos las fotos pasan. Emocionan, ¿eh? No, sí, por supuesto. Y la gente, le digo, la gente... las cosas que mostraba, y sobre todo cuando usted ve los casos personales, los casos personales, que van desde jubilados con sentencia que no les sale, robos, delitos, asesinatos no esclarecidos, era una cosa... Por eso nos dolió que nos trataran como si fuésemos quebracho, porque la Corte bajó línea a la policía para que vayara a la calle que es pública, la vereda que es pública, porque nosotros íbamos a manifestarnos frente a tribunales. Frente a tribunales es la calle de Talcahuano. La calle de Talcahuano ayer estaba abierta porque fuimos a medir dónde poner el audio y los colectivos pasaban. Hoy estaba vallada, la vereda, la calle. Hubo 2 símbolos, ¿eh? Nosotros teníamos el símbolo de tratar de iluminar con una vela, y el gesto de la Corte fue córranse de acá. Exacto. Porque no había obras en la calle. Tenemos las fotos de ayer y las fotos de hoy. No había obras. Por supuesto que no era el mejor lugar, es cierto, era complicado. En la plaza como sí está con obras. Sí está con obras, eso sí, por supuesto. Sin ninguna duda. Sabíamos que pero como el obras. pedido era a la justicia, lo discutimos bastante con Marcela y con toda la gente que estuvo. ¿Y dónde lo hacemos? Sí, pero el Congreso, claro, tiene que ver con todo. Por lo menos con esa calle y los laterales hubiera podido hacer algo. No, córranse de acá. Repito, no somos quebrachos. Exacto. Jamás hemos tenido una marcha violenta, jamás. Ninguna de las marchas ciudadanas por la República han sido violentas. Es más, no había una sola bandera política. Y sin embargo nos corrieron. Entonces, ahora, ¿y por qué Brasil logra, que también la corrupción es enorme, ha logrado un diferencial que hoy a los argentinos, porque no hablamos de Suiza, Alemania, ¿no es cierto? Hablamos de Brasil, con todo el respeto que le decimos, un país que comparte todas nuestras cosas magníficas y nuestras cosas más. ¿Por qué ha logrado esto que ha producido un impacto y que cala fuerte en la vida política del país, ¿no es cierto? Coraje de los jueces, coraje para actuar contra los poderosos de la actividad privada. ¿Cuántos empresarios ultra ricos hay presos en la Argentina? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos políticos de primera? Ninguno. Acá lo que tenemos es una falta endémica de coraje. Es una cosa increíble. Pero Moro no es Superman. Simplemente es un juez que se puso el rol que tenía que tener un juez. Para eso tienen todas las garantías los jueces, todas. No le falta ninguna. De hecho, todo el periodo de kirchnerismo, los 4 años que me tocó vivir a mí por lo menos, quedó demostrado que tienen hasta una estabilidad real. Porque todo lo que quisieron echar no lo pudieron echar. Con lo cual ni siquiera tienen inestabilidad laboral. ¿Por qué no lo hacen? Por eso se lo pedimos, ¿no? 585 jueces nombró el kirchnerismo. 585. Es difícil que lo quieran juzgar, ¿eh? Sí, claro. Claro, son 12 años. Nosotros nos olvidamos. Después de Rosas, que fueron 20, es el periodo gubernamental más largo de la historia argentina. Continuado, claro, efectivamente. Continuado. Sí. Ahora, porque la gente frente a esto dice, y bueno, está bien, protestamos, ¿y cómo se arregla? Mira, la gente manifestándose en la calle
es la primera vez, esta marcha, la del 20 de junio, que pone el ojo en la justicia. Siempre las marchas fueron contra Gil Carbó, a favor de Campagnoli, contra la inseguridad. Esta es una marcha de basta de impunidad. ¿Y quiénes son los que pueden definir la basta de impunidad? Los jueces. Entonces, es la primera vez que los jueces están en el foco. La vez pasada me decía un abogado de Lilita, Juan Manuel López, que él va siempre a tribunales y en tribunales en Comodoro Pi no la quieren a Lilita, entonces siempre lo tratan mal, no le dan bolilla, qué sé yo. Al día siguiente de la marcha del 20 de junio, doctor, venga por acá, ¿cuál es la causa que va a haber? Es decir, empezaron a sentirse que están siendo mirados. Y yo creo que eso, por eso es que dijimos, si no tenemos respuestas del jueves 7 de septiembre, vamos a volver a la plaza, a seguir pidiendo, y vamos a seguir pidiendo hasta poder obtener justicia, porque esto es vergonzoso. Lo que pasa en Argentina es vergonzoso. Hay un fenómeno psicológico muy curioso en los jueces, y es... Ellos sienten, los buenos jueces, que hay un montón, de hecho la mayoría son buenos. Por supuesto, los buenos jueces sienten que si su juzgado funciona bien, está todo bien. Y no es suficiente, porque los jueces también son responsables del poder judicial. ¿No? A los dos, muchísimas gracias. No, gracias por invitarnos. Este es el tema, insisto, ¿no? Sin justicia no hay república. Y sin república combatir la corrupción es imposible. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy bien, me voy a saludar a la licenciada Graciela Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Le llamó la atención la marcha? ¿Le impactó la marcha de hoy, este tema, este reclamo, no? Sí, la verdad es que ha sido muy importante y creo que es el reclamo de todos los ciudadanos que queremos justicia, que queremos decir basta a la impunidad y que, digamos, la gente necesita saber quién es responsable y quién no. Y también necesita recuperar muchos de los fondos que la corrupción ha saqueado de la Argentina. Y esto creo que es central. Y siente, porque aparte hay procesos en otros países, por ejemplo en el caso Odebrecht, que está teniendo una evolución tanto en Brasil como en otros países, Perú, Dominicana, bueno, donde hay importantes políticos involucrados, empresarios involucrados, y aquí la verdad que la sensación que tenemos, yo he sido una de las primeras, la primera denunciante del tema, y aparte me he presentado como amiga del tribunal y he sido aceptada. Nosotros queremos que esto se investigue a fondo. El gobierno argentino está haciendo todo lo posible para acercar información, pero la verdad es que la justicia se niega. No entendemos por qué, porque yo veo que hay más preocupación por juzgar a los brasileros que juzgar a los políticos argentinos y a los empresarios argentinos que han tenido y que han cobrado sobornos en el país. Eso es lo que me preocupa, una justicia más preocupada por lo de afuera que por lo de adentro, que es lo que nosotros queremos saber y queremos que se investigue. Y que se devuelva el dinero, porque Odebrecht debe devolverle a los argentinos el dinero que pagó en sobornos y los sobreprecios que implican y tienen esas obras. Usted es candidata a diputada. ¿El caso de Billo está cerrado, entiende usted, en diputados? Yo entiendo que no, digamos, esperamos que una composición distinta del cuerpo pueda hacer que esos 16, 17 diputados que faltaron para que pudiera expulsarse debido, pudiéramos conseguirlo, digamos. Creo que sí, lo que mostró esa votación claramente es los que estamos y hemos peleado contra la corrupción y estamos contra la impunidad. Y también muchos otros que ahora en la campaña hablan de tolerancia cero, hablan en contra de la corrupción, pero que en esa votación apararon a Julio Debido. Deberán explicarlo por qué, si porque tuvieron beneficios indebidos o porque son partícipes de los hechos. En lo que vaya a ser su propuesta de acción, ¿no es cierto? Usted, por supuesto, la corrupción es un tema que está asociado a su figura. Y está claro que la corrupción mata, la corrupción cuesta plata en la Argentina. ¿Entiende usted que se podrá avanzar no solamente en esto de juzgar a exdiputados, sino de dar la fortaleza republicana para dar idea de que hay una voluntad de avanzar contra esto definitivamente? Yo creo que sí. Porque si la política no avanza, por más que la justicia haga, siempre hay un límite, ¿no es cierto? Siendo fundamental la justicia, lo que hace la política, porque la política después amaña tal o cual ley y demás y lo pone al juez a veces esclavo de eso, ¿no? Por eso lo pregunto. Sí, pero a mí me parece, doctor, que el problema de la Argentina hoy no es por sacar o por correr a la política. Creo que la política tiene muchos problemas. Pero creo que el problema central hoy está en la justicia, está, como bien
se dijo en la mesa anterior, en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no funciona, que, digamos, hay como equilibrios que impiden avanzar sobre malos jueces, y también hay un poder judicial donde hay muy buenos jueces que creo que no están teniendo idea de lo que la sociedad está demandando y necesita, porque la justicia es todo, digamos, es la que garantiza nuestra libertad, nuestro patrimonio, en definitiva, la sociedad necesita que la justicia funcione. Y hoy, lamentablemente, con esos buenos jueces, incluso con muchos buenos jueces, lamentablemente no logramos que esa percepción de que la justicia sea rápida. Yo creo que hay que avanzar en una modificación del Código Procesal. No puede ser que haya continuas instancias de apelación. Por eso preguntaba lo de la responsabilidad política en lo que haya, más allá de la justicia que hay, digamos, en cuanto al cuerpo hoy de normas que pudieran facilitar al juez honesto trabajar con la celeridad que hoy la realidad demanda. Doctor, yo creo que ojalá, digamos, podamos en esta elección que la selección y que el ingreso de diputados y senadores permita justamente discutir estas leyes, como por ejemplo la de para poder recuperar los fondos de la corrupción. La de la extensión de dominio. Exactamente, la extensión de dominio que está en el Senado, como por ejemplo la ley de responsabilidad penal de las empresas, que podría avanzarse, porque la verdad que yo le digo, yo estoy asombrada, veo empresas argentinas que van a los Estados Unidos porque, digamos, cotizan en bolsa y no pueden, digamos, si llegan a pagar un soborno, digamos, pueden ir presos en los Estados Unidos, que declaran y pagan enormes sumas de dinero, y aquí en la Argentina no solamente no pagan, sino que tampoco dicen a quién le pagaron los sobornos. Y son esos mismos empresarios. Nosotros necesitamos la ley que establezca la responsabilidad penal de las empresas. Y por otro lado, otras leyes que puedan ayudar a recuperar los fondos. Por ejemplo, la de recompensa, para que aquellas personas que sin estar involucradas en el hecho de la corrupción conozcan dónde pueden estar ocultos bienes de producto de estos ilícitos, puedan denunciarlo y recibir como recompensa una proporción de lo que cobre el Estado. Yo le puedo asegurar, Nelson, que con eso esto dio muy buenos resultados en muchos países. Se puede recuperar muchos fondos, porque hay mucha gente que o abrió una cuenta o sabe de un inmueble que en realidad está encubierto esa sociedad y quién es el verdadero titular. Entonces, tenemos que avanzar y discutir estas cosas porque me parece que es muy importante para la sociedad. Porque a pesar de que mucha gente diga, no, la corrupción es un tema que no le importa, yo le puedo asegurar, y esto lo vemos todos los días cuando recorremos en la provincia de Buenos Aires, hablamos con los vecinos, que la gente percibe. Por supuesto, los problemas hoy son que por ahí le aumentó la tarifa de gas, pero también hay que decirle a la gente que durante muchos años aquí se importó el gas con barcos fantasmas, con enormes sobreprecios, que todos los argentinos lo hemos pagado y lo estamos pagando. Cuando le faltan las cloacas, el agua potable, que condena a mucha gente a vivir y a convivir con enfermedades del siglo pasado, doctor. Y la gente percibe que eso que le falta, estaban en los bolsos de López, están en las estancias de Báez, están en cuentas en Suiza, y vaya a saber en cuántas cosas más. Más allá de esto, hoy la provincia de Buenos Aires tiene ahí en la zona de la tercera sección electoral todo un mundo de carencia social y demás que, bueno, las encuestas dicen que es lo que le da vuelo a la candidatura de Cristina. ¿Cómo lo ve? Porque ese problema además es un problema histórico del conurbano bonaerense, ¿no? Más allá de lo político, han pasado todos los gobiernos y ninguno le ha encontrado la solución final. ¿Cuán conscientes son ustedes, inclusive también para preguntarle a los otros partidos, de que si no hay un acuerdo político estructural, esa zona del conurbano bonaerense podrá ganar Cristina, Luis, María, usted sola no se arregla? Mire, a mí me parece que nosotros somos conscientes de que hay mucha gente que la está pasando mal, que, digamos, muchas de las medidas que han sido difíciles de tomar las ha impactado más, por eso se ha establecido una red de contención social, pero la verdad es que todos
queremos que la gente sea incluida no por un plan, sino por el trabajo. Y en eso se trabaja y estamos trabajando y María Eugenia, todo el equipo, trabaja todos los días y es muy consciente de lo que falta. Y en eso también, Nelson, por eso María Eugenia ha hecho lo que ningún gobernador ha hecho en la provincia de Buenos Aires, que fue reclamarle a la justicia, dado que es imposible discutir esto en el marco del Congreso, la ley que históricamente tenía el conurbano bonaerense fondos especiales, el fondo del conurbano bonaerense, que está congelado al año 2000 y que es una cifra realmente irreal la que recibe la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido se hace porque la verdad que María Eugenia tiene un compromiso, que es con los bonaerenses. No está usando a la provincia ni a la gente para una candidatura en otro lado. Nadie lo pidió porque nadie quería enemistarse con el resto de los gobernadores porque todos lo que trabajaban no era para los bonaerenses ni en la solución de esos problemas, sino en la candidatura próxima que era para la presidente. Yo creo que por primera vez los bonaerenses tenemos la oportunidad, Nelson, de que se resuelvan nuestros problemas, porque tenemos una gobernadora que está abocada a eso. La última pregunta, que es para hacérsela por supuesto a todos los que vayan a ser diputados, legisladores y demás, su opinión de lo de Venezuela. La verdad que es muy triste. Yo soy politóloga y siempre estudié en una época donde recién Argentina recuperaba la democracia y Venezuela siempre era un ejemplo de cómo el sistema político en Latinoamérica podía funcionar, el sistema democrático. Ver hoy en lo que se ha convertido da muchísima tristeza. Escuchar los gritos el otro día cuando se llevaban detenidos a la medianoche a los dirigentes opositores, me llevó a las peores épocas de nuestro país. Pero también digo, ¿qué nos podría haber pasado si Mauricio Macri, María Eugenia Vidal no ganaban en el 2015? Quizás deberíamos fijarnos en ese espejo, ¿no? Graciela Ocaña, muchas gracias. No, gracias. Tenemos a Daniel Filmus y también a José Luis Esper para continuar aquí la noche compartiéndola con todos ustedes en el Juego Limpio. La pausa y ya volvemos. Doctor José Luis Esper, un economista polémico, pero al cual muchos le prestan mucha atención. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, voy a empezar a propósito de lo que fue el tema de la corrupción. ¿Qué peso tiene la corrupción hoy en impedir, gobierne este gobierno u otro, que la Argentina tenga el despegue que todos queremos, necesitamos o por el cual desesperamos? Y es sensible, yo le diría que sí. En un país donde en la última década directamente fue gobernado por una asociación ilícita. A ver, los que gobernaron la última década, yo diría, podrían haber robado bancos también, pero bueno, decidieron robar un país, ¿no? Sin duda que pega, sin duda que pega. Pensando en el largo plazo de Argentina, para el corto no mueve el amperímetro, pero para pensarlo al país como un proyecto estratégico, sin duda. Cuando usted conoce, o cuando nosotros conocemos un caso como el de Odebrecht, ¿no es cierto?, que nos impacta. ¿A usted le impacta, le sorprende? Sí, claro, sí. A mí me provoca asco directamente. Sí, realmente me gustaría ver presos a todos los empresarios que estuvieron involucrados en estos temas y obviamente a toda la política también. Usted decía en la introducción y ahora también que yo soy polémico y valioso. Lo de valioso lo dejo. Lo de polémico, déjeme decir esto. Valioso, sabe que una persona cuando lo que dice lo sostiene con honestidad es valioso. Bueno, pero lo de polémico, me gustaría tenerme un poquito en eso. Yo sin duda voy a ser siempre polémico mientras el sistema sea este. La gente no se da cuenta a lo mejor, pero este es un sistema de explotación. Yo diría al peor estilo marxista, si usted quiere. La gente no se da cuenta, pero acá hay 3 corporaciones. Una de ellas es la de los empresarios prebendarios o corruptos, como el caso de Odebrecht. Pero también hay otras 2 corporaciones, que es la de los políticos, donde hay una gran masa de políticos corruptos e inútiles, y los sindicatos también, donde acá tenemos verdaderos señores feudales más que sindicalistas, que a lo mejor pasa desapercibido, pero acá tenemos un sindicalista preso como Pedraza, partícipe necesario según el juez de un asesinato. Sí, de Mariano Ferreira. A Zanola por chorro, al Caballo Llaro por mafioso. Ahora la justicia investiga una elección en el Suter de Santa María, donde no está claro qué pasó. Plaini
Santa María por lavado de dinero, Plaini por haber fraudado una elección. O sea, esa gente, esos impresentables, la exprimen a la gente como un limón. ¿Cómo la exprimen? Vendiéndole todo caro con respecto a afuera. No solo por los impuestos que hay, sino porque venden caro. Sindicalistas que se enriquecen cobrando, haciendo que la gente de trabajo cobre miserias en el bolsillo por los elevados impuestos al trabajo que hay. Y políticos que exprimen como un limón a la gente también impuestos y no le dan un cobre de esa salvajada de impuestos que cobran. Entonces yo, frente a ese sistema, siempre voy a ser, no sé si el Perón enemigo, pero sin duda yo voy a ser un enemigo y obviamente ya por eso voy a ser polémico, porque yo estoy contra el sistema. Y obviamente después tengo un formato muy particular a lo mejor que me hace doblemente polémico, pero sin duda yo voy a ser siempre polémico mientras el sistema sea este. Y la pregunta es, porque obviamente este es el desafío, ¿no es cierto? Al sistema se lo puede vencer porque usted, digamos, hasta el momento, no sé cuántos de sus colegas que han sido ministros, te lo conoce a todos, lo ha querido o no, digamos, pero si lo quisiera, ¿se puede? Bueno, en primer lugar, para que quede claro, a mí nunca nadie me ofreció nada y tienen todo el derecho, además, nadie tiene por qué llamarme para nada. Sería difícil, que aguantar. Pero ¿se puede? Digamos, ¿se puede si no hay un acuerdo precisamente político entre por lo menos más de uno, entre varios, para decir, bueno, vamos a avanzar con esto? No, sin acuerdo político no, pero se puede. A ver, cuidado que los ejemplos de países que hacen cosas diferentes a las nuestras, si les va bien, son cada vez mayores, O sea, no hay países que hagan lo que hacemos nosotros y les vaya bien. A todos los que intentan hacer algo como lo que hacemos nosotros, les va mal. Entonces, lo increíble de Argentina es que a pesar de que nos va mal con lo que estamos haciendo, no paremos de hacer eso, ¿no? Sí, con mínimos acuerdos políticos se puede, pero acá hay una cosa, sin romper huevo usted no va a hacer la tortilla. Ahora, o sea, acá con buenos modales en algunas cosas usted no puede andar. ¿Sabe cuál es el drama, digamos? Y por supuesto que es así en cuanto a este ejemplo de romper huevos para hacer la tortilla, que alguna vez que uno escucha que alguien lo quiere hacer, siempre lo paga el de más abajo y el que menos tiene, ¿no es cierto? No, pero acá el que menos tiene lo paga siempre. Peor, aunque no se hagan los cambios. A ver, claro. Nelson, los 14 millones de pobres que no tenía Argentina pobreza hace 35, 40 años. Hoy tenemos 14 millones de personas pobres. Hoy tenemos es una gran el culpa 60%, de la dirigencia política en general. El 60% de esas personas pobres, de esos 14 millones, son chicos entre 10 y 17 años. O sea, estamos dinamitando el futuro también. Claro. Entonces, bueno, sin duda, acá los delincuentes tendrían que estar presos, políticos, no políticos y empresarios, todos tenían que estar presos. Y la sociedad también, eso hay que decirlo, debería poder sacarse lacras que estuvieron hasta hace algún tiempo en el gobierno y hoy se pavonean por todos los canales hablando de lo que hay que hacer. O sea, este país no tiene anticuerpos, ¿me entiendes? O sea, el tipo que te sepultó hace 15 días va a la tele ahora o a cualquier lado, a la radio, o se propone como candidato, que es peor, no puede ser eso. Pero es un problema de la sociedad, no es un problema mío. No, lo comparto, es la sociedad. Supera lo ideológico. En el 95 la gente votó a Menem, que era un corrupto, ¿no es cierto?, como se ve ahora, y hoy, después votó a gente del kirchnerismo y votó a corruptos de todas las estructuras. Pero además de la corrupción, acá no es solo un tema de delincuentes, es un tema que la gente piensa mal. Y obviamente los actores, los ganadores de este modelo, políticos impresentables, sindicalistas mafiosos y empresarios prebendarios y corruptos, ninguno de los tres va a entregar el rosquete porque ganan con eso. No, porque además, lamentablemente, porque políticos honestos ahí, uno lo debe decir, han quedado relegados en cuanto no son aquellos que por determinadas circunstancias acceden a posiciones de poder real. Para mí es importante tener claro es que si Argentina no cambia, no un poco, si no cambia 180 grados, Argentina va a seguir repitiéndose en estos problemas de pobreza, de evaluación. Usted, que es un hombre grande como yo, ¿no está harto de escuchar devaluación, ajuste, inflación, default? Bueno, ¿por qué estamos discutiendo siempre lo mismo? ¿Por qué hacemos siempre lo mismo? Para no discutir siempre lo mismo tenemos que hacer otra cosa. Y esa cosa la han hecho países similares al nuestro. No es que la han hecho países de 5 veces nuestro ingreso per cápita. Alemania, Suecia... No. Chile ha hecho otra cosa en los últimos 30 años. Perú en el último cuarto de siglo.
Brasil hace cosas diferentes a las nuestras. En Brasil, los delincuentes van presos y Temer, un presidente corrupto y que está a punto de caerse, ha hecho una reforma laboral que ha hecho temblar los cimientos del sindicalismo fascista que hay en Brasil. Ahora, ¿sabe qué? Sin duda yo coincido. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Claro. El tema es que... ¿Qué tenemos? Fíjese, a veces, por eso está la otra coparticipación de lo empresarial también. Alguna vez Argentina, en el minimismo, intentó alguna de esas cosas y finalmente fueron utilizadas para perjudicar. Por eso también hay que decirlo, ¿no es cierto? Mucho empresariado con la corrupción lo terminó usando para vender sus empresas, hacer negocios extraordinarios, perjudicar a los que menos tenían, ¿no es cierto? Es que acá hay una trinidad maldita, hay una troika, empresarios prebendarios y corruptos también, el sindicalismo, siniestro en general, y gran parte de la clase política. O sea, es más, no hay ninguno de estos tres que se explique por sí mismo, sino que se explica por la interacción con el otro. Bueno. O sea, cuando usted ve a un empresario llorisqueando porque entra un producto importado, el sindicalista al mismo tiempo llora la destrucción de puestos de trabajo y el político está pidiendo algo a favor del empresario prebendario. Funciona perfecto el sistema, para el mal, pero está muy aceitado porque hace por lo menos 7 décadas que esto se aplica así en Argentina. Entonces, si esto no lo cambiamos los que estamos en el llano, no cambia, porque el sistema está perfectamente aceitado. Es como Matrix esto, ¿no? Donde la gente vive una vida que le pintan de la sustitución de importaciones, del Estado presente, de la justicia social, y en realidad el sistema le exprime como un limón. Claro, no, claro, obviamente es un país que, digamos, con estas cosas lamentablemente ha ido para atrás en relación a ir para adelante. Y va a seguir siendo si no cambia. A ver, Argentina, si no va al libre comercio con el mundo, si no tiene un Estado pagable y no este delirio de hoy que nos exprime impuestos los que estamos en blanco, sin déficit y con un mercado laboral que no tenga estas leyes laborales que podrían valer hace 70 años, pero no hoy, estamos fritos. Estamos fritos. Le repito, mi temor es que cuando aparezcan esas cosas de flexibilización, en vez de generar más trabajo, mejor pago, se genere menos trabajo, peores sueldos y demás, ¿no es cierto? Porque la eso flexibilidad, forma parte, ¿no? La flexibilidad y la libertad nunca le pueden hacer mal a nadie. Ahora, usted en un contexto de libertad puede hacer el peor desastre como pasó en los 90. Por supuesto, ese es el tema. Ahora, en los 90 no terminamos en la crisis 2002 por la libertad, terminamos por el desastre fiscal que se hizo durante los 90. El mismo desastre fiscal que nos llevó a la hiperinflación a fines de los 80. Pero la libertad no genera crisis. Por eso digo... ni la flexibilidad. No, el tema después está, lo conceptual nunca genera. Después hay que ver cómo se aplica. Este es el problema que tiene la Argentina, las personas. Pero muchas gracias. Por nada, buenas noches. Perfecto. Vamos a... ya está, ya llegó. Ahí lo tenemos, así que lo voy a saludar al licenciado Daniel Filmus. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, hace mucho que no nos veíamos. Es verdad. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, siempre un placer verlo. ¿Por qué volvió a la candidatura? Porque tengo las mismas convicciones, las mismas ideas, porque creo que es necesario transformar esta realidad, porque uno escucha a los ciudadanos y las ciudadanas que están realmente preocupadas por la situación económica, están preocupados porque no llegan a fin de mes, están preocupados por las tarifas, están preocupados porque se cierran las cortinas de los negocios y de la fábrica. Hay una angustia enorme y me considero con condiciones de canalizar ese debate en el Congreso de la Nación, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que somos los candidatos. En una elección intermedia, porque no estamos en una elección presidencial, sino que estamos evaluando qué pasó entre el 2015 y el 2017. Digo, yo escuchaba recién en otros países, bueno, ni Uruguay ni Chile tienen elecciones intermedias. Cada 4 o 5 años renuevan todo. Hay países como Estados Unidos, como Francia, que sí que tienen elecciones de medio término, y eso permite evaluar. Entonces, en esta evaluación, nosotros somos portadores de la idea de que hay que darle una advertencia al gobierno. ¿Qué es una advertencia? Una advertencia es decirle, así no vamos. Hay que ir mejor, hay que modificar las políticas que están llevando adelante, que realmente están empobreciendo y castigando a nuestra población, y hay que trabajar fuertemente para que se cumplan las promesas. No le pedimos al gobierno que elija el programa de la oposición. La oposición perdió en el 2015, nosotros volveremos a intentar en el 2019. Ahora lo que queremos es que él tuvo un programa, el presidente planteó promesas electorales y no está cumpliendo ninguna. Eso perjudica profundamente al pueblo y queremos ser portadores con unidad ciudadana, y por eso le llamamos incluso ciudadanos, que no es una palabra que nosotros utilicemos cotidianamente, porque creemos que hay una cuestión entre gobierno y ciudadanos, que son los ciudadanos, no importa de qué partido político, no importa de qué fuerza política, son los ciudadanos los que tienen que expresar ese desacuerdo y esa advertencia al gobierno.
¿Con qué voluntad de generar acuerdos? O que este es uno de los desafíos que tiene la política argentina. Seguramente usted va a llegar a ser legislador, más allá de lo que sea lo ideológico, porque este es uno de los temas también que forma parte de la realidad argentina. Yo estuve varias veces, recordarán, en la época que era ministro de Educación, nosotros logramos 5 grandes leyes educativas casi por unanimidad. De hecho, Esteban Burrich, actual candidato, ministro de Educación de la Nación, votó como diputado en aquel momento la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual salió casi por unanimidad, la ley del salario docente. ¿Por qué? Porque hay ciertos temas como ciencia y tecnología, como educación, como salud, como el tema seguridad y como el tema justicia, para tratar 2 más, que tienen que ser política de Estado, que hay que conseguir grandes consensos, grandes acuerdos, porque lleva décadas transformar. Nada se cambia de un día para el otro. Yo soy investigador del CONICET, trabajo sobre el tema educativo. No hay ningún cambio en el mundo de la educación en serio que haya llevado menos de 2 décadas. Entonces hay que ser constante. Los calendarios electorales no tienen que ver con los tiempos pedagógicos. Entonces me parece que sobre ciertos temas hay que tener grandes acuerdos. Yo lo escuchaba recién a Esper y la verdad que no tengo ningún acuerdo con lo que plantea Esper. Sobre esos temas no vamos a poder tener ningún acuerdo, porque él dice apertura de lo que está pasando hoy, ¿no? Uno ve que baja el consumo, entonces se produce menos, hay menos trabajo, el salario cae, pero al mismo tiempo lo poco que se vende, por lo menos en las áreas donde hay trabajo intensivo, la textil, calzado, juguetes, incluso alimentaria, entran de afuera. Yo ayer me corrí hasta el Plaza de Mayo para ver el tema de las bananas porque me llamaba poderosamente la atención. Bueno, están entrando de afuera más baratas, como la uva, como la manzana y como muchos productos hechos. Si nosotros, porque ahora tenemos un desafío enorme, que es el acuerdo con la Unión Europea. ¿Sí? Es para, bien mal, que por suerte Londres decide con el Brexit separarse de la Unión Europea, pero al mismo tiempo Francia, lo leíamos en La Nación ayer y antes de ayer, Francia, que es la que en cierto sentido acapara la cuestión agropecuaria en Europa, dice, bueno, pero la carne argentina no entra el biodiesel. Y entonces, ¿qué acuerdo vamos a hacer? Ellos nos van a vender todas las manufacturas, van a sacar trabajo argentino y nosotros ni siquiera vamos a vender los productos primarios. Me parece que para eso tiene que haber, lo contrario que decía Esper, un Estado que proteja a los más débiles, tiene que haber defensa de los trabajadores y fundamentalmente del trabajo y la ciencia y la tecnología. Una última cuestión. Sí. Hay 2 maneras de competir. Hay una manera que se llama, los economistas llaman la competencia espuria. Es destruir el trabajo o destruir el medio ambiente. Trabajo esclavo o medio ambiente. Hay países en Oriente que compiten en ese sentido. Y hay otra que es la competencia genuina. Yo lo escuché, Néstor, y me encantó un programa que hizo con Alberto Korenblit y con Juan Pablo Paz, acá, sí. El mejor de nuestros biólogos y el mejor de nuestros físicos, que plantearon acá por qué la ciencia y la tecnología son fundamentales para la productividad y por qué este gobierno, por ejemplo, no dejó entrar, lo que se planteó en ese programa, 500 investigadores, mis propios becarios, que hicieron maestría, doctorado, postdoctorado, 7 años, hoy no pueden ingresar porque hay política de ajuste. Ningún país se va a construir soberano si no hay ciencia y tecnología propia. Esto es una gran verdad. 3 puntos porque obviamente junto con estas cosas que forman parte del debe del gobierno en lo económico-social, está también lo que fueron los 12 años del kirchnerismo, en donde muchos de estos problemas estuvieron también. ¿Cuál es la visión autocrítica de lo que en aquel momento se hizo mal que lleva a usted como idea de decir, bueno, esto no lo debemos ni lo podemos repetir? Viene bien que me lo pregunte. Bueno, yo soy sociólogo, así que trabajo de la crítica y de la autocrítica, y le envié, creo que ya tenía la oportunidad de leerlo, un libro escrito sobre la autocrítica que se llama Lo vi. Pensar el kirchnerismo. Y le pedí a 12 protagonistas, Tayana, por ejemplo, Horacio González, Mempo Giardinelli, Mercedes Marco del Pon, que en cada tema, el subtítulo del libro es lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. Con esta idea, y yo puedo hablar, por ejemplo, del tema educativo. Nosotros avanzamos mucho. ¿Qué cosas hay que hacer que quedaron pendientes? Avanzamos mucho en la cantidad. No resolvimos el tema de la calidad. Los chicos van a la escuela y todavía no aprenden lo que la escuela promete enseñarles. Entonces, la educación implica no solo estar en la escuela, implica tener los conocimientos necesarios para transformar el mundo. Ese es un tema. Integración regional. Nosotros avanzamos mucho en lo político, que éramos la CELAC, que éramos el UNASUR, fortalecimos el Mercosur, pero Tayana dice, no avanzamos lo mismo en la economía regional. Por ejemplo, el Banco del Sur no se pudo tener. Temas de transparencia. No resolvimos los temas estructurales de transparencia del Estado. No resolvimos el cambio del modelo productivo.
Entonces, un proceso, uno dice, 12 años, ¿es mucho, es poco? No, yo creo que hay que tratar de conseguir ciertas coincidencias básicas, estructurales, que nos permitan avanzar en un camino. Insisto que sobre muchos temas podemos coincidir todos. No podemos coincidir con el tema de la apertura de la economía, que destruya la economía nacional y la industria nacional, por ejemplo, que planteó Esper recién. Dos preguntas finales, breves. Usted es un hombre honorable y respetable. ¿Le pesa lo debido? Sí, a nosotros lo que le quiero decir con total sinceridad, lo que nosotros esperamos, yo vi la movilización hoy en la justicia, me parece bien pedirle a la justicia porque sentí la misma indignidad que sentimos todos en un momento cuando leemos hoy que después de 22 años la Cámara... claro, 22 años, yo busqué el año, dije, nos estaremos equivocando, 95, no, era el 95. Es así. Yo, y le digo, para yo fui el único senador que planteó el desafuero de Menem, porque es como a veces eso funciona como una corporación, el diario Clarín, ahora Firmus le baja el pulgar, porque me parece que el Congreso no puede ser un lugar donde la población sospeche que ahí adentro puede haber algo. Ahora, no lo puede decidir el Congreso. Yo el otro día, lo quiero decir con sinceridad, podría evitarlo o irme a otro lado, no hubiera votado sacarlo a debido. ¿Por qué? Porque es la justicia la que tiene que definir. Cuando yo hice la propuesta de desafuero, me la rechazaron y me dijeron, no, la Constitución es muy clara. La justicia le tiene que pedir al Congreso. La última, se lo pregunto a todos los legisladores. Ustedes probablemente sea electo legislador. ¿Qué piensa hacer o piensa tomar una iniciativa con el tema Venezuela? Sí, yo creo que nosotros, todos los países de América Latina tienen que ayudar, porque lo estoy haciendo yo ahora, soy legislador del Parlasur. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, ahí están los dos sectores, es el único lugar del mundo donde es un parlamento regional, entonces está el oficialismo y la oposición. Ahí hay que parar la violencia y no tiene que haber ningún muerto más. Entonces sentamos a los dos sectores, ofrecimos mediación, nos dijeron que sí, hubo una comisión que viajó ahí y estamos trabajando para que haya una mediación y termine la violencia. Lo que hizo el Papa Francisco, lo que hizo Rodríguez Zapatero, hay que hacer un esfuerzo enorme para que no haya más violencia y que terminemos de una vez por todas con eso que vemos que realmente nos duele absolutamente a todos. Y de lo que está pasando, de lo que ha hecho el gobierno de Maduro, porque hay 150 muertes. Bueno, por eso estoy planteando, tiene que frenarse esa situación. No puede seguir de ninguna manera y me parece que el único camino es el diálogo, porque lo que hemos visto es que hay dos fuerzas, unas tienen en el Congreso, tuvieron elecciones y tienen el Ejecutivo, el otro tiene elecciones y tuvieron el Legislativo. Si no hay acuerdo, si no hay diálogo, la otra forma de resolverlo va a ser la violencia y es la peor para América Latina. Resolvimos lo de Colombia, no, lo digo en primera persona y la verdad que no debiera, pero América Latina resolvió el tema Colombia, me parece que también el diálogo es el camino para resolver este otro tema. Licenciado Firmus, muchas gracias. No, gracias a usted. La pausa y ya volvemos. Estamos hablando mucho del caso Venezuela, lo estamos siguiendo con mucha atención, porque tiene un valor para los venezolanos que hoy dependen de lo que el mundo haga para ver si se pone freno a la barbarie, y para nosotros. El kirchnerismo tiene al chavismo como modelo. Y por supuesto que la realidad muestra, cuando uno los escucha, que en nada han cambiado de esa idea. Venezuela es la expresión de la abolición de la sociedad del derecho. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo dijimos cuando el kirchnerismo era gobierno, el kirchnerismo nos llevaba a Venezuela. Sepámoslo y tengamos en cuenta la realidad de Venezuela, primero para solidarizarnos con ellos y después para aprender la elección. En Venezuela todo se originó porque algunos creyeron que Chávez era el salvador que venía a terminar con los males de la corrupción política. Miren cómo le fue. Digo a propósito de los que creen que los problemas de un país los soluciona un salvador. Tengamos cuidado con esas imágenes mesiánicas. Y cuando tengamos alguna duda, miremos a Venezuela, el espejo que debemos mirar para no copiar. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.